San Juan capítulo 2. Vamos a considerar a partir del versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13. Y como hemos cantado, vamos a seguir a Jesús. Vamos a confirmar que somos discípulos del Señor. Y el Señor nos invita a seguirlo. Nos invita el Señor a ir en pos de Él, como confirmamos la semana anterior, de una forma radical, porque es lo que ocupamos en este tiempo, ser radicales y confirmar que de verdad nosotros estamos siguiendo al Señor, que no es un vacilón, que no es broma, que no estamos jugando, iglesia, que seriamente nosotros estamos yendo en pos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, siguiendo el tema de Juan, leemos en el versículo 13, la Biblia dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí eso, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Señor, que tu palabra que compartimos en estos próximos minutos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y traiga el alimento necesario, la motivación, el desafío, para que nosotros seamos hacedores de tu palabra y podamos vivir conforme a lo que en ella está escrito. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Comienzo con los últimos versículos de la lectura y lo hago para recordarle a usted, para recordarle a mí mismo, que definitivamente el Señor nos conoce. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo lo que hay en nosotros. Dice que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y en este salón que nosotros utilizamos para esta celebración, el Señor nos conoce a todos. Y seguramente no se fía de algunos igual. Seguramente. El Señor dice: de este no me fío mucho, porque lo conozco. Pero bendito Dios que tenemos la oportunidad entonces de confirmar nuestra necesidad del Señor y confirmar que si estamos acá es porque queremos seguir a Jesucristo. Pero les digo que hay un notable contraste entre la escena de las bodas de Caná de Galilea y esta otra escena del templo en Jerusalén. Porque en las bodas de Caná nosotros vemos la gracia de Jesucristo, vemos su amor, vemos su mano milagrosa proveyendo para las necesidades y transformando.
en aquel momento. Pero ahora en Jerusalén, en el templo, vemos a Jesucristo lleno de juicio. Y es que ambas cosas son una necesidad en nosotros, porque por un lado nosotros experimentamos la gracia del Señor, pero por otro lado es necesario que nosotros también experimentemos la mano dura del Señor. Nos hemos acostumbrado a vivir en una época y en un tiempo donde solo las cosas agradables, solo las cosas bonitas y las cosas dulces tienen lugar en nuestros oídos y en nuestra vida. Y cuando se nos hablan palabras duras, nos enojamos, nos molestamos, nos indisponemos y decimos: ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué me regaña? Pero es definitivamente necesario en nuestra vida. Ahora, aquí en la purificación del templo queremos entender que el templo es una figura tanto del cuerpo del Señor, la iglesia, como de nuestro propio cuerpo. Y es lo que queremos considerar. Noten en la lectura que hicimos en el verso 21 que Jesucristo dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y entonces queremos aprender algunos principios básicos. El apóstol San Pablo escribió: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este cuerpo que nosotros tenemos es casa de Dios. Amén. Es el templo de Dios. 2000 años atrás, el Señor vivía, si lo podemos decir de esa manera, en el templo en Jerusalén. Dios había hecho del templo su casa, su morada. Pero cuando los judíos rechazaron a Cristo, entonces el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino después de que Cristo se había ido al cielo. Y entonces, ahora el Espíritu Santo de Dios vive en cada persona. Él mora en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que somos creyentes. Y esto definitivamente es algo maravilloso, es algo extraordinario. Ahora, hay varios puntos que queremos ver. En primer lugar, déjenme hablarles acá del verdadero carácter del templo. Y el versículo 16 nos ayuda a entender un poquito esto. Vuelvo a leer el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, atención, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Siendo un chico de 12 años, fue hallado Jesús en el templo, sentado con los sabios, escuchándoles y preguntándoles. Y cuando María y José llegaron y le buscaron y le dijeron: muchacho, ¿dónde te habías metido? Te hemos estado buscando. Y respondió el Señor: ¿no sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahora, llegando al templo de Jerusalén, dice en una forma específica: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lo llama casa de mi Padre, identificando con el nombre de Dios aquel lugar que debía ser para testimonio del Señor, no para hacer negocios, no para que fuera un lugar de mercado. Debía ser la casa terrenal del Rey celestial y eterno. Y Jesucristo así lo confirma: es la casa de mi Padre, y ustedes la han convertido en casa de mercado. Y este es el verdadero carácter del templo. Ahora vuelvo a citar, y ustedes lo conocen, 1 Corintios capítulo 6. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, ahí está en pantalla, para que no